¿De dónde vienen las personas y a dónde van? Puede haber tres respuestas a esta pregunta. Aquellos que creen en una o más deidades a menudo sostienen que antes de ser creados, los humanos no existían, y luego fueron traídos al mundo por la voluntad de una deidad. Esa persona vive su vida, y después de la muerte, dependiendo de lo que haya creído o de cómo haya actuado en vida, residirá para siempre en el cielo o perpetuamente en el infierno. Otros, los científicos, creen que cada individuo surge en el momento de la concepción debido a causas naturales, vive su vida y luego muere, dejando de existir. El budismo no acepta ninguna de estas explicaciones. La primera interpretación plantea muchos problemas éticos. Lo más importante a recordar es que la vida no es una transacción comercial. Si una deidad completamente benevolente realmente creó a cada uno de nosotros, es difícil explicar por qué tantos nacen con terribles deformidades, o por qué tantos bebés deben morir en el vientre o poco después de nacer. Otro problema con la explicación de la deidad es el concepto de sufrir eternamente en el infierno por actos cometidos en apenas 60 o 70 años en la tierra, lo cual parece profundamente injusto. 60 o 70 años sin fe o con una moral deficiente no merecen un castigo eterno. De manera similar, 60 o 70 años de una vida moralmente buena parecen demasiado poco tiempo para una felicidad eterna en el cielo. La segunda explicación es más adaptable que la primera, sin embargo, aún deja muchas preguntas sin responder. ¿Cómo puede un fenómeno tan complejo como la conciencia surgir y desarrollarse a partir de solo dos células, un óvulo y un espermatozoide? Y ahora, la parapsicología es considerada una rama de la ciencia, con fenómenos como la telepatía cada vez más difíciles de encajar en un modelo materialista de la conciencia. El budismo ofrece una explicación más satisfactoria para la pregunta de dónde vienen los humanos y a dónde van. Cuando morimos, la mente, con todas sus preferencias, habilidades y temperamento que han sido condicionados y desarrollados en vida, se reconfigura en el útero lista para la concepción. Así, un individuo nace, madura gradualmente, emerge del cuerpo de la madre y desarrolla una personalidad tanto a partir de rasgos traídos de vidas pasadas como del nuevo entorno material. La personalidad se transforma y cambia mediante esfuerzos espirituales y factores de condicionamiento como la educación, la influencia de los padres y la sociedad, y una vez más, en el momento de la muerte, renace, reconfigurándose en el útero lista para la concepción. Este proceso de muerte y renacimiento continúa, en el budismo conocido como samsara, hasta que las condiciones que lo causan, es decir, el apego y la ignorancia, terminan. En ese punto, en lugar de que un ser renazca, la conciencia trasciende a un estado llamado nirvana, que es el objetivo final del budismo y el ideal de la existencia humana. ¿Cómo se mueve la conciencia de un cuerpo a otro? Considera las ondas de radio de un receptor. Las ondas emitidas por la estación transmisora no son las voces ni la música en sí, sino energías en varias frecuencias que se mueven a través del espacio y son captadas por el receptor, y luego emitidas como voces o música. De manera similar, en el momento de la muerte, la energía mental abandona el cuerpo fallecido, se desplaza por el espacio y es atraída hacia un útero listo para la concepción. Cuando el feto nace, esa energía se concentra en el cerebro y a partir de ahí se desarrolla como un nuevo individuo. ¿Siempre renacemos como humanos? No necesariamente. Existen varios reinos en los que uno puede renacer. Algunas personas renacen en reinos celestiales, otras en el infierno, otras en el reino de los espíritus hambrientos, etc.
Los reinos celestiales no son un lugar sino un estado de existencia donde los seres tienen formas físicas sutiles y conciencias que experimentan felicidad y comodidad. En algunas religiones, hay un esfuerzo devoto por renacer en un reino celestial, creyendo erróneamente que este estado es eterno. Pero este no es el caso. Como todos los fenómenos condicionados, es decir, aquellos que requieren condiciones para surgir, los reinos celestiales también son impermanentes y al final de su duración, los seres pueden renacer como humanos. El infierno, de igual manera, no es un lugar sino un estado de existencia donde los seres tienen formas físicas sutiles y conciencias que a menudo experimentan ansiedad, sufrimiento y tristeza. El reino de los espíritus hambrientos también es un estado de existencia donde los seres poseen cuerpos sutiles y mentes constantemente perturbadas por deseos e insatisfacción. Así, los seres en los reinos celestiales suelen experimentar felicidad, los del infierno y el reino de los espíritus hambrientos generalmente experimentan sufrimiento, mientras que los seres en el reino humano a menudo experimentan una mezcla de ambos. La principal diferencia entre el reino humano y los otros reinos radica en la sutileza del cuerpo y la calidad de las experiencias. ¿Qué es el samsara? ¿De dónde vienen las personas? Samsara significa continuidad. Hemos escuchado y sabemos que nada pasa de la existencia a la no existencia de manera absoluta. Todo continúa de una forma u otra. Por ejemplo, las nubes se transforman en lluvia, y la lluvia se transforma en agua. El agua es la continuación de la lluvia. La lluvia es la continuación de las nubes, y las nubes son la continuación del calor del sol y del agua de estanques, lagos, ríos y mares. Siempre existe esta continuidad conocida como samsara. Pero no busquemos una forma específica. No debemos quedar atrapados por la forma. Si nos quedamos atrapados en la forma, no reconoceremos la continuidad. Al observar la lluvia, debemos ver las nubes, lo cual es ver con el ojo de la no forma. El científico francés Lavoisier dijo: nada se pierde completamente. Exactamente así. Hay al menos tres cosas que perduran: el pensamiento, el lenguaje y nuestras acciones. Pensamiento, lenguaje y acción en el budismo se llaman cuerpo, palabra y mente. Mente significa pensamiento, palabra significa lenguaje y cuerpo significa acción. Cada pensamiento nuestro lleva nuestra firma. Nuestros pensamientos pueden ir acompañados de malicia, prejuicio, deseo, ira. Si emitimos tal pensamiento, ese pensamiento lleva nuestra firma. No podemos decir que ese pensamiento no es nuestro. Cuando emitimos tal pensamiento, inmediatamente entra en ciclo. Nos impregna, afectándonos. Impregna a otros, afectándolos. Los pensamientos que causan sufrimiento a nosotros y a otros no son pensamientos correctos, sino pensamientos incorrectos. Lo mismo ocurre con las palabras. Pronunciar una frase sin amor o sin sentido, una frase que siembra discordia, sospecha u odio, esa frase también lleva nuestra firma, y somos completamente responsables de ella. Tal frase provoca rupturas internas y externas. Es la continuación de nosotros mismos. Pronunciar una frase de bondad que ayuda a las personas a reconciliarse entre sí, que infunde fe en el futuro, esa frase también lleva nuestra firma. Esa es palabra correcta, no palabra incorrecta. Es nuestra continuación. Es nuestro samsara. Cuando hay un acto de bondad, preservando la vida y reconciliando a otros, ese acto lleva nuestra firma. Es una hermosa continuación de nosotros mismos. Pero si nuestras acciones son divisivas,
violentas y destructivas, también llevan nuestra firma y continuarán su ciclo de forma muy negativa. Las acciones de cuerpo, palabra y mente que creamos continuarán perpetuamente. Son nuestra continuación, no pueden perderse y tendrán efectos a largo plazo, por lo que solo queremos continuar de manera hermosa. ¿De dónde vienen las personas? En las escrituras, el Buda enseñó que los humanos provienen del ciclo de samsara a través de 6 reinos: infierno, espíritus hambrientos, animales, humanos, asuras y cielos. 1. Cuando una persona transita del reino celestial al mundo humano, trae consigo belleza y una buena naturaleza, virtudes. Esto se debe a que ha agotado su buen karma en los cielos, pero aún posee suficiente buen karma para convertirse en humano. 2. Las personas que provienen del reino de los asuras poseen gran mérito, pero a menudo son propensas a la ira. Los individuos con altas virtudes, sin intención de matar o robar, sin entregarse a los deseos, al engaño o a la intoxicación, realmente han llevado una buena vida previamente y ahora renacen como humanos. Así, viven de manera recta y sincera. Las personas que renacen como humanas desde el reino animal traen consigo confusión e ignorancia, aprenden pero no logran comprender. Aunque han escapado del reino animal y se han convertido en humanos, aún están influenciadas por la confusión, lo que dificulta su comprensión. Aquellos que transitan del reino de los espíritus hambrientos a humanos aún poseen un alma tacaña, temerosa de gastar o de realizar buenas acciones. Las personas que transitan del infierno a la forma humana a menudo enfrentan enfermedad, fealdad y discapacidades como resultado de malas acciones pasadas. Capítulo 3. ¿Qué determina dónde renaceremos? El factor más importante, aunque no el único, que influye en nuestro renacimiento en un reino específico y en cómo vivimos allí es el karma. El término karma significa acción, implicando acciones intencionales. En otras palabras, nuestras circunstancias actuales se deben en gran medida a lo que hemos pensado o hecho en el pasado. De manera similar, lo que pensamos y hacemos en el presente sembrará las semillas de nuestro destino futuro. Las personas bondadosas y compasivas tienden a renacer en reinos celestiales o como humanos con mucha felicidad. Aquellos que son ansiosos, temerosos o crueles y brutales tienden a renacer en condiciones infernales o como humanos en extrema pobreza, experimentando mucho sufrimiento. Los individuos que cultivan la lujuria, los deseos y se aferran a ambiciones insatisfechas tienden a renacer en el reino de los espíritus hambrientos o como humanos constantemente perturbados por el deseo y el apego que generan angustia. Los hábitos que se han desarrollado fuertemente en una vida continuarán en la siguiente. Entonces, no estamos completamente determinados por el karma. ¿Podemos cambiar nuestro karma? De hecho, sí podemos. Por eso, una de las 8 partes del noble octuple sendero es el esfuerzo correcto, el esfuerzo genuino. Depende de nuestra sinceridad, del grado de esfuerzo y diligencia, fortaleciendo cada vez más nuestros hábitos mentales. Pero es cierto que muchas personas pasan por la vida solo influenciadas por hábitos pasados, sin esforzarse por cambiarlos, y así permanecen víctimas de consecuencias indeseables. Tales personas continuarán sufriendo si no corrigen sus malos hábitos. Un budista consciente siempre se esfuerza por prevenir hábitos no saludables y desarrollar hábitos saludables que puedan traer consecuencias positivas siempre que sea posible. La práctica de la meditación es uno de los métodos más eficaces para modificar los hábitos de la mente, controlar tanto el habla como la acción. Toda la vida de un practicante budista es un entrenamiento dirigido a purificar y liberar la mente. Por ejemplo,
Si en una vida pasada el rasgo predominante de la mente era la paciencia y la gentileza, estas buenas tendencias reaparecerán en la vida actual. Si en esta vida estos estados mentales se fortalecen y desarrollan, se manifestarán aún más firmemente en vidas futuras. Esto se basa en el hecho simple y observable de que los estados mentales que han sido establecidos sólidamente con el tiempo tienden a volverse difíciles de cambiar. Ahora, nuestro estado mental natural es la paciencia y la gentileza. Otros no pueden perturbarnos fácilmente. No nos irritamos, no odiamos, somos amados por muchos sin enemistad y apreciados por muchos. Tomemos otro ejemplo. Supongamos que nacemos en esta vida con una tendencia hacia la paciencia y la gentileza debido a rasgos mentales traídos de vidas pasadas. Sin embargo, en la vida actual, nos corrompemos, nos volvemos negligentes, no reforzamos ni cultivamos estas tendencias positivas. Gradualmente, se debilitan, disminuyen y se deforman completamente en la siguiente vida. Los rasgos de irritabilidad, odio y agresión podrían crecer y desarrollarse, generando todo tipo de circunstancias irritantes y desagradables causadas por estos hábitos no saludables. Ahora, para un último ejemplo. Supongamos que debido al estado mental en la vida pasada, entramos en este mundo con tendencias hacia la irritabilidad y el odio. Pero pronto nos damos cuenta de que tales malos hábitos solo conducen a la molestia y los problemas. Por lo tanto, nos esforzamos por reformarnos, por crear emociones positivas, volviéndonos amables y gentiles. Si podemos eliminar completamente estos malos hábitos, lo cual es posible con un esfuerzo real, evitaremos las situaciones irritantes y desagradables causadas por hábitos de irritabilidad, odio y agresión. Así, nos hemos esforzado por cambiar las circunstancias. Si no podemos cambiar completamente, sino solo reducir estas tendencias negativas, reaparecerán en la siguiente vida, y entonces continuaremos esforzándonos más. Finalmente serán completamente transformadas y ya no seremos perturbados por situaciones desagradables. ¿Qué prueba que renaceremos después de la muerte? No solo existen hechos científicos que respaldan la creencia budista en el renacimiento, sino que es la única teoría respaldada por evidencia de vida después de la muerte. No hay evidencia que pruebe la existencia del cielo, y por supuesto, nada que demuestre que la muerte es el fin absoluto. En los últimos 30 años, los parapsicólogos han estudiado informes de personas que recuerdan vívidamente sus vidas pasadas. En Inglaterra, un niño de 5 años afirmó recordar a una madre y un padre diferentes y habló con detalles sobre eventos que parecían haber ocurrido en la vida de otra persona. Se invitó a parapsicólogos a estudiar y entrevistar al niño, quien respondió cientos de preguntas. El niño mencionó haber vivido en un pueblo que parecía estar en España, nombró el pueblo, calles, vecinos y muchos detalles de la vida cotidiana. También relató entre lágrimas haber sido atropellado por un vehículo de carga pesada, lo que resultó en heridas y muerte 2 días después. Estos detalles fueron verificados como exactos. Existía un pueblo en España con el nombre que el niño mencionó. Había una casa como la descrita, en la calle nombrada por el niño. Además, una mujer de 23 años había muerto en un accidente vehicular allí 5 años antes. Ahora bien, ¿cómo podría una niña de 5 años que vivía en Inglaterra, que nunca había estado en España, conocer todos estos detalles? Este no es el único caso de este tipo. El profesor Ian Stevenson de la Universidad de Virginia, Departamento de Psicología, Estados Unidos, ha descrito docenas de casos similares en sus libros. El profesor Stevenson, un científico altamente respetado,
Pasó 25 años estudiando personas que recordaban sus vidas pasadas, aportando una fuerte evidencia a la teoría budista del renacimiento. Algunas personas dicen que lo que se llama la capacidad de recordar vidas pasadas se debe a la manifestación de demonios. Podemos descartar cualquier cosa que no se alinee con nuestras creencias como superstición o historias de fantasmas. Sin embargo, cuando se presentan eventos específicos para respaldar una idea, si se desea argumentar lo contrario, se debe analizar y comprender de manera lógica y coherente con la razón. No basándose en historias arbitrarias, supersticiosas e irracionales. ¿Se considera el concepto de renacimiento una superstición, al igual que las historias de fantasmas? Un diccionario define la superstición como una creencia no basada en la razón o en hechos específicos, sino asociada con el pensamiento mágico. Si pudieras mostrarme una tesis de un científico que haya estudiado cuidadosamente y confirmado la existencia de fantasmas, creería que no es superstición. Pero nunca he oído de ninguna investigación sobre fantasmas. Los científicos no se ocupan de esto, por lo que digo que no hay evidencia de fantasmas. Sin embargo, como hemos visto en la sección anterior, existe evidencia convincente que sugiere que el renacimiento realmente ocurre. Por lo tanto, si la creencia en la teoría del renacimiento se basa en eventos específicos, entonces no es superstición. ¿Existen científicos que crean en el renacimiento? Sí, Thomas Huxley, quien introdujo la ciencia en el sistema educativo de las escuelas inglesas en el siglo XIX y fue el primer científico en defender la teoría de Darwin, creía que la reencarnación era una idea perfectamente razonable. En su famoso libro Evolution and Ethics and Other Essays, escribió: en la doctrina de la transmigración de las almas, cualquiera que haya sido su origen, la lógica de los seguidores del brahmanismo y del budismo tenía a su disposición los medios para construir un esquema coherente del universo en relación con la vida humana. Esta explicación es tan racional como cualquier otra, y nadie la refutará como irracional, excepto aquellos que piensan de manera apresurada y precipitada. Al igual que la teoría de la evolución, la teoría de la transmigración de las almas surge del mundo real y está respaldada por el razonamiento deductivo, examinando cada elemento para encontrar similitudes para su clasificación. El profesor Gustav Stromberg, un reconocido astrónomo y físico sueco, amigo de Einstein, también encontró convincente la teoría del renacimiento. Existen diversas opiniones sobre si el alma humana puede reencarnar en la Tierra o no. En 1936, un caso muy notable fue investigado y reportado exhaustivamente por las autoridades de la India. Una niña llamada Santi Devi en la capital Delhi pudo detallar su vida pasada en Mutra, a 500 millas de Delhi. Esa vida anterior terminó aproximadamente un año antes de que naciera en la actual. Proporcionó los nombres de su esposo e hijos de la vida pasada y describió su hogar y su vida. Los miembros del comité que investigó este caso la llevaron a conocer a sus familiares de la vida pasada y confirmaron todas sus declaraciones como correctas. Para la gente de la India, historias de reencarnación como esta se consideran normales, pero lo sorprendente en este caso es la extensa memoria de la niña. Este y casos similares pueden considerarse evidencia clara de la naturaleza inherente de la doctrina de que la memoria no se destruye completamente. El profesor Julian Huxley, un reconocido científico británico y el primer director general de la UNESCO, creía que la teoría del renacimiento es compatible con el pensamiento científico. No hay nada que impida la transmisión de una conciencia individual después de la muerte, de manera similar a como un mensaje inalámbrico se transmite desde una estación de radiodifusión.
Pero debe recordarse que el mensaje inalámbrico solo se convierte en mensaje cuando encuentra un receptor adecuado. Nuestra conciencia se transmite de manera similar. No puede pensar ni sentir a menos que se reencarne en algún cuerpo. Nuestra personalidad depende del cuerpo que tenemos, por lo que es impensable que la supervivencia sea una sensación pura sin un cuerpo. Creo que algo se transmite relacionado con cada individuo, similar a la relación de un mensaje inalámbrico con su transmisor. Sin embargo, en este caso, la muerte, como vemos, es solo la alteración de varios patrones, vagando indefinidamente por el universo hasta que se convierte nuevamente en conciencia debido al contacto con algo que actúa de manera similar a un receptor en la mente. Incluso individuos altamente prácticos que viven por conveniencia, como el industrial estadounidense Henry Ford, también encontraron aceptable el concepto de renacimiento. Adoptó la idea de la reencarnación porque, a diferencia de las nociones monoteístas o materialistas, el renacimiento nos da una nueva oportunidad de superación personal. Henry Ford dijo: adopté la teoría de la reencarnación cuando tenía 26 años. La religión no me ofrecía nada que me satisficiera, ni la vida empresarial me llenaba de contento. Los negocios serían inútiles si no pudiéramos llevar nuestra experiencia a una vida siguiente. Al descubrir la teoría de la reencarnación, me pareció que había encontrado un plan universal. Me di cuenta de que habría una oportunidad de desarrollar mis ideas. El tiempo ya no estaba limitado. Ya no era esclavo de las manecillas del reloj. El genio es experiencia. Algunos creen que es un talento con el que se nace, pero es el resultado de una serie de experiencias acumuladas a lo largo de muchas vidas. Algunos son almas más antiguas que otras, y por eso saben más. El descubrimiento de la reencarnación tranquilizó mi mente. Por favor, transmite nuestra conversación de hoy para ayudar a tranquilizar también las mentes de otros. Quiero compartir con los demás la paz mental que nos brinda el concepto de una vida larga. Así, la doctrina budista del renacimiento está respaldada por pruebas científicas. La doctrina es lógicamente sólida y durante mucho tiempo ha proporcionado respuestas satisfactorias a preguntas que otras teorías no han podido resolver. Esta doctrina también ofrece una fuente de paz y consuelo, no la desesperación de un estilo de vida que no nos da una segunda oportunidad, sin posibilidad de corregir errores cometidos en la vida y sin tiempo para desarrollar más las habilidades que hemos cultivado. Según el Buda, si no alcanzamos el nirvana en esta vida, tendremos la oportunidad de intentarlo en otra. Si hemos cometido errores en esta vida, podemos corregirlos en la siguiente. Podremos aprender de los errores pasados. Lo que no hemos podido hacer o lograr en esta vida, podremos hacerlo en vidas futuras. Verdaderamente, una doctrina maravillosa. ¿Y si hoy algo dentro de ti hizo clic? Si sentiste que ahora comprendes mejor tu historia, tus emociones, tu forma de ver la vida, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero aún hay algo más que puedes hacer. Compartir esta sabiduría. Porque así como este mensaje te tocó a ti, puede tocar a alguien más. Alguien que se siente perdido. Alguien que necesita recordar quién es. Alguien que ha olvidado su propia luz. Comparte este video con esa persona. Déjame un comentario contándome qué parte te hizo llorar. ¿Qué frase te cambió algo por dentro? Quiero leerte. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Y si sientes que este contenido te hizo bien, suscríbete. Este canal no es solo un canal. Es un espacio de almas despiertas. De buscadores.
de personas que están listas para mirar hacia adentro y vivir desde un lugar más auténtico. Así que, respira profundo. Agradece. Y sigue hacia adelante. Namaste.